Imaginen un puerto en la oscuridad. El frío de diciembre congela la bahía. De repente, una multitud silenciosa, vestida extrañamente con mantas y plumas, irrumpe en los muelles de Boston. Su objetivo: 3 barcos de la Compañía Británica de las Indias Orientales. Su misión: deshacerse de 342 cofres de té. Su mensaje: no a los impuestos sin representación. Lo que ocurrió el 16 de diciembre de 1773 no fue una fiesta. Fue un acto de sabotaje político que costó a la corona británica el equivalente a más de 1.7 millones de dólares actuales. Este motín por el té fue la chispa que encendió una revolución y arrastró a las colonias a la Guerra de la Independencia de Estados Unidos. La raíz del problema: sin representación. Para entender el motín del té, debemos entender la frustración de los colonos. Después de la Guerra Francesa e India, Gran Bretaña estaba en deuda. Su solución: cargar impuestos a las colonias. Los colonos aceptaban pagar algunos impuestos, pero solo si tenían representantes en el Parlamento de Londres. Su lema era simple: no hay impuestos sin representación. La ley del té de 1773 fue el colmo. Aunque irónicamente abarató el precio del té, le dio a la East India Company un monopolio, acabando con los comerciantes coloniales. Para los colonos, no era un asunto económico, sino de principios. El día del desafío. Los barcos con la carga de té llegaron a Boston, pero el gobernador real, Thomas Hutchinson, se negó a permitir que los barcos regresaran a Inglaterra. El té debía ser descargado o subastado. El líder del movimiento revolucionario, Samuel Adams, organizó una reunión masiva de más de 7,000 personas en la Old South Meeting House. Era el ultimátum final. A las 6 de la tarde, Adams dio la señal. Esta reunión ya no puede hacer nada para salvar al país. Era el código para el motín. 50 a 100 hombres, en su mayoría artesanos y aprendices de la clase media, se pusieron los disfraces de Mohawk y marcharon al muelle. Durante 3 horas, trabajaron metódicamente. Rompieron los cofres de madera con hachas y los arrojaron a las aguas heladas. No hubo saqueo, solo se destruyó el té. 3 curiosidades poco conocidas. Curiosidad. 1. ¿Por qué disfrazados de Mohawk? Los colonos no se disfrazaron de nativos americanos para culparlos. El objetivo era doble: anonimato y simbolismo. Disfrazarse era una forma de ocultar su identidad ante las autoridades británicas y evitar el castigo, pero también era un acto simbólico. Los hijos de la libertad querían mostrar que no eran súbditos británicos, sino americanos, identificándose con la tierra y su pueblo original. Curiosidad 2. El castigo del capitán. El motín fue muy disciplinado, pero hubo un pequeño incidente que demuestra su enfoque en la propiedad. Un colono fue sorprendido intentando robar un poco de té en el bolsillo. Los otros participantes lo desnudaron de inmediato, lo golpearon y lo arrojaron al puerto. El mensaje era claro: no se trataba de robar té, se trataba de destruir la propiedad como protesta política. Curiosidad 3. El té de reemplazo. Tras el motín, el consumo de té se convirtió en un acto de deslealtad para los patriotas. ¿Qué bebían entonces? La bebida de moda se convirtió en el café, pero los colonos también recurrieron a las infusiones de hierbas nativas. El más popular fue el té de la libertad, hecho con hojas de Gaulteria procumbens, Gaulteria, demostrando su autosuficiencia. La respuesta británica y la guerra. El rey Jorge III y el Parlamento no lo tomaron a la ligera. La corona exigió una disculpa y el pago inmediato del té destruido. Como castigo, el Parlamento aprobó las leyes coercitivas de 1774, conocidas en las colonias como las leyes intolerables. Estas leyes cerraron el puerto de Boston hasta que se pagara el té, limitaron las reuniones políticas y permitieron que los soldados británicos fueran alojados en casas privadas. Lejos de intimidar a los colonos, estas leyes unieron a las 13 colonias en su contra. Enviaron ayuda a Boston y se reunieron en el primer Congreso Continental. El motín del té
se había convertido en el preludio inevitable de la guerra. Conclusión reflexiva. El motín del té de Boston fue un acto de desobediencia civil disfrazado de vandalismo. Fue un momento en que el pueblo decidió que su dignidad valía más que el costo del té. El legado del 16 de diciembre de 1773 es una lección atemporal sobre la representación y el poder de la acción directa. A veces, la forma más ruidosa de hacerse oír es haciendo una declaración de principios. ¿Qué acto de desobediencia civil actual crees que tendrá el mayor impacto histórico? Déjanos tu opinión en los comentarios.